Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal, El Buen Camino. Yo soy Isaac Hernández y hoy voy a estar hablando acerca del pecado. ¿Qué enseña la Biblia sobre el pecado? Muchos cristianos piensan que esta doctrina en la Biblia no es muy importante y de hecho no le dan mucha relevancia a la hora de estudiarla. Pero hoy vamos a ver que en realidad esta es una doctrina fundamental para el creyente. Y eso es porque la Biblia nos enseña que para ser cristianos una de las primeras cosas que necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, por eso hoy vamos a estar estudiando este tema. Quienes no vieron mi video anterior, les recomiendo que lo vean porque allí estuve hablando acerca de la ley de Dios y ese tema no lo escogí al azar. De hecho, la ley de Dios es la base de toda la Biblia y también es la base para comprender el tema de hoy, que es el pecado. La Biblia nos dice que es a través de la ley que podemos comprender lo que es el pecado. Esto lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 7 y versículo 7. Vamos a verlo. Romanos 7 y versículo 7, que dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces aquí vemos la relación que hay entre la ley y el pecado. La ley no nos puede librar del pecado, ella no nos puede justificar, simplemente porque esa no es su función. Su función es hacernos comprender lo que es el pecado. Y de hecho, según la Biblia, el pecado es transgredir la ley. Esa es la definición bíblica del pecado. Vamos a verla en 1 de Juan capítulo 3 y versículo 4. Dice así: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Bien, entonces aquí vemos que el pecado no es un estado con el cual nacemos. El pecado es violar los mandamientos de Dios. El pecado es transgredir la ley. Y algunos me dirán que, bueno, entonces si pecar es violar los mandamientos, entonces debe ser muy fácil no pecar, porque solamente hay 10 mandamientos. Pero debemos entender que toda la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto toda la Biblia es su ley. En todas las escrituras vamos a encontrar preceptos que, aunque no están añadidos entre los 10 mandamientos, están relacionados con ellos de alguna manera. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a tomar el mandamiento que habla en contra de la idolatría, que está en Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5, que dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Al leer estos versículos, podríamos pensar que la idolatría es simplemente hacernos una imagen de madera o de arcilla, inclinarnos ante ella y honrarla. Sin embargo, en el resto de la escritura podemos ver que en realidad la idolatría puede adoptar muchas otras formas. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 3 y versículo 5 que la avaricia es idolatría. El dinero, aunque no es un ídolo de arcilla o de madera, puede ser un ídolo si nosotros lo colocamos en el lugar de Dios. De esto también habla Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 6 y versículo 24, que dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí vemos que el dinero, las riquezas, también pueden ser un ídolo. Y no solamente el dinero, cualquier cosa que nosotros coloquemos en el lugar de Dios puede ser un ídolo. Así como, por ejemplo, una persona, pueden ser un familiar, pueden ser nuestros padres, nuestros hijos o nuestra pareja. Cualquier cosa puede convertirse en un ídolo. Y así como hay muchas formas de violar este mandamiento en contra de la idolatría, igual hay muchas formas de violar los demás mandamientos. Por lo tanto, toda la Biblia es como un manual de instrucciones que nos enseña cómo debemos guardar la ley de Dios, cómo debemos guardar sus mandamientos. Un segundo punto que debemos tomar en cuenta para comprender lo que es el pecado es el hecho de que Dios no inculpa de igual manera a una persona que viola sus mandamientos sin conocerlos que a una que los viola conociéndolos. Esto es porque Dios es un juez justo. Es igual como cuando usted tiene un niño pequeño y usted sabe que a ese niño no le puede exigir lo mismo
que le exigiría a un hijo adolescente o a un adulto, porque sería injusto. Y de igual manera, Dios trata con nosotros. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 12 y versículo 48, que dice así: porque al que mucho le es dado, mucho le será demandado, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Bien, entonces vemos que Dios hace diferencia entre una persona que viola sus mandamientos conociéndolos y otra que los viola sin conocerlos. Pero no debemos dejar que esto nos haga pensar que podemos convertirnos en ignorantes voluntarios, porque en realidad Dios castiga severamente a aquel que es ignorante voluntario. Esto lo podemos ver en Oseas 4, versículo 6, que dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí vemos que el profeta está hablando de que su pueblo es destruido por falta de conocimiento. Pero esta falta de conocimiento no se debe a que ellos no tenían a nadie que les explicara las escrituras. De hecho, sí lo tenían, porque él está hablando del pueblo de Dios, que es Israel. Y ellos tenían a los profetas, ellos tenían a Moisés, tenían la palabra escrita, pero ellos se convirtieron en ignorantes voluntarios y por eso son castigados. Vamos a ver también lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Así que no tienen excusa. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de las personas que existieron antes de que se diera la ley en el Sinaí. Estas personas no tenían una ley escrita, pero tenían la ley de Dios en sus conciencias, porque Dios revela su ley a las personas a través del Espíritu Santo. Todo el mundo sabe que matar es malo, todo el mundo sabe que robar es malo. Y aunque no comprendamos toda la ley a plenitud, Dios espera que al menos seamos fieles a esa parte que nosotros comprendemos. Además, el apóstol explica que Dios también revela su palabra y su ley a través de la creación. Estas personas no necesitaban una ley escrita para saber que existe un Dios todopoderoso, que creó todas las cosas. Solamente necesitaban abrir los ojos y ver el cielo, ver la luna, ver las estrellas, y así comprenderían que tiene que haber un Dios que creó todas estas cosas, porque sería ridículo decir que todas ellas aparecieron de la nada, como algunos dicen. Entonces, obviamente, si existe un Dios y nosotros sabemos que hay un Dios, tenemos que honrarlo. Pero el apóstol Pablo dice que estas personas decidieron, en lugar de honrar al Dios que creó todas las cosas, decidieron honrar a las cosas creadas. Es decir, honraron a los animales, honraron a la luna, al sol, y así se convirtieron en idólatras. Es decir, que se convirtieron en pecadores. También debemos comprender que hay algunas cosas que mucha gente piensa que son pecados cuando en realidad no lo son. Como por ejemplo, el nacer. Hay quienes piensan que nada más por nacer somos pecadores. Piensan que Dios nos inculpa del pecado de Adán porque supuestamente estábamos en Adán cuando él pecó. Sin embargo, esta doctrina del pecado original, porque así se llama, no es bíblica. Simplemente porque la palabra de Dios dice en el libro de Ezequiel, capítulo 18, que Dios no inculpa a los padres de los pecados de sus hijos, ni a los hijos de los pecados de sus padres. Él dice que el alma que pecare, esa morirá. También hay algunas personas que piensan que la tentación también es pecado. Piensan que nada más por el hecho de haber visto algo por accidente o de haber tenido un pensamiento automático, ya eso los hace pecadores. Sin embargo, esto no es así. La tentación no es pecado, porque si lo fuera, Jesús sería un pecador, ya que la Biblia dice que Él fue tentado en todo. Debemos entender cómo se da el proceso de pecado en nuestra mente. Y para ello vamos a leer Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15, que dice así: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Entonces vemos que
tener un pensamiento no es pecado. El pecado comienza cuando nosotros aceptamos ese pensamiento y en lugar de rechazarlo, comenzamos a juguetear con él, comenzamos a maquinarlo. Allí es cuando esto se convierte en un pecado. Otro versículo importante de la Biblia acerca del pecado es Romanos 14, versículo 23, que dice así: porque el que duda, si come se condena, porque come sin fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Aquí el apóstol está hablando acerca de comer carne sacrificada a los ídolos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay un mandamiento que dice que no debemos comer carne sacrificada a los ídolos. Y esto es obvio porque eso sería idolatría. Pero en la época del apóstol Pablo había un problema, y es que toda la carne que se conseguía en las carnicerías era carne sacrificada a los ídolos. Así que los cristianos tenían el problema de que no encontraban qué comer. Por eso ellos le consultaban al apóstol y él les explica que él entiende que comer carne sacrificada a los ídolos es pecado si nosotros lo hacemos con la intención de cometer idolatría, porque Dios conoce las intenciones de nuestros corazones y nuestros pensamientos, y Él sabe si nosotros estamos comiendo porque queremos adorar a un ídolo o simplemente porque tenemos hambre y necesitamos comer y eso es lo único que hay disponible para comer. Pero además, este versículo de Romanos 14, 23 también nos explica algo acerca de la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, las personas guardaban los mandamientos por miedo o por intereses egoístas, pero en el nuevo pacto las personas guardan los mandamientos motivados por la fe, esa fe que obra por medio del amor altruista, un amor que no busca el propio provecho, sino que busca el bien del prójimo. Por eso el apóstol Pablo dice que todo lo que no viene de fe es pecado. La persona que guarda los mandamientos simplemente por miedo o porque cree que se puede justificar a sí mismo por medio de las obras de la ley, esa persona está en el antiguo pacto. Y solamente aquel que guarda los mandamientos por medio de la fe son los que pueden decir que son justificados. Entonces, eso es lo que quiere decir este versículo. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero haber aclarado algunas dudas acerca de este tema del pecado. Quienes aún tienen alguna duda, pues me las pueden dejar en los comentarios. Y aquellos que no se han suscrito al canal, les pido que se suscriban y que activen la campana de notificaciones para recibir un aviso cada vez que se publique un nuevo video. Me despido por ahora. Un abrazo para todos. Yo soy Isaac Hernández y esto es El Buen Camino.